Cuando en el debate de la primera vuelta electoral, en el debate dijo que el problema eléctrico del Ecuador no era la generación, sino la transmisión. O sea, el muchachito estaba más perdido que pingüino en Bolivia. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué estás desesperado? Porque se suba el porcentaje de los privados que generen energía eléctrica hasta de 10 megavatios a 100 megavatios. ¿Por qué? Porque estás pidiendo generación. ¿Por qué contrataste la barcaza? Porque es más generación. ¿Por qué buscas contratar 2 barcazas más? Porque es más generación. ¿Por qué buscaste contratar los motores para Salitral y Quevedo? Porque es más generación. ¿Por qué quieres contratar las 5 unidades duales térmicas? Porque es más generación. Entonces deja de ser pendejo. Necesitábamos generación. La transmisión tiene sus problemas, pero el problema en Ecuador era la generación. Y no sabías, papa, cuando estuviste en el debate. Obviamente no tienes la hidroeléctrica, porque no está a la vuelta de la esquina. Pero ¿qué has hecho para saber que en algún rato van a contratar una nueva hidroeléctrica? ¿Qué has hecho? Nada. Entonces, no solo que sigue la pendejada, porque les encantó esto de la crisis eléctrica, porque la crisis eléctrica genera contratos, y los contratos son en emergencia y a dedo. Entonces tenía que implementar decisiones, no le quedaba más remedio, decisiones de generación térmica con hidrocarburos. Estaba jodido porque ya lo jodieron sus compinches, sus coidearios, los neoliberales que dejaron votando, porque piensan lo mismo. ¿Acaso que Lenín Moreno hizo un gobierno de Lenín Moreno? Lenín Moreno fue nada más el payaso que firmaba todo. Entonces están tan felices, están como pulpo en su tinta con la crisis eléctrica. Pueden poner cara de tristeza de que estamos fallando, que estamos recibiendo la repulsa de la gente, los reclamos, pero cuando termina la entrevista se cae de la risa, porque saben que esto les cayó como una lotería, la crisis, porque les permite contratar a dedo lo que les dé la gana, y no se ve en el horizonte nada serio, nada serio. Yo les hablo con conocimientos. No creo que soy la verdad absoluta, pero creo que acumulo una buena base de experiencia y conocimientos. El Ecuador tiene un potencial para desarrollar hidroelectricidad de 24.896 megavatios. Pónganle 4 megavatios más, 24.900 megavatios. ¿Cuál es el momento de la crisis actual? Nos faltan 1.000 megavatios. De 24.900 megavatios. ¿Qué había que hacer? Desarrollar eso para llegar al 2024 sin problemas. Porque escúchame esto, Richard, la oferta tiene delante de la demanda, nunca atrás. Porque no es un tema de que nos falta arroz y de pronto importan arroz, de que no hay papas, bueno, comes yucas o comes plátanos. Energía eléctrica no puedes sustituir. Entonces tienes que ir delante de la demanda. Tal manera de que cualquier problema, por ejemplo, tienes que dar mantenimiento a una central térmica o central hidroeléctrica, te das el lujo de parar una unidad acá, pero estás delante de la demanda, tienes más oferta. Fíjate tú que desde abril de este año, desde abril, ya estamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6 meses. 6 meses que no le dan mantenimiento a Coca-Cola Sinclair. 6 meses. Es un atentado contra la central, porque es como un carro cuando se te prende un testigo y te dice, tienen que hacerme tal mantenimiento. No puedo seguir con el mismo aceite, con el mismo filtro, no puedo. Entonces no le dan mantenimiento, porque si paran Coca-Cola una semana, perdóname, vamos a tener que importar velas, porque no creo que produzcamos la suficiente cantidad de velas. No hay. Entonces, no pueden hacer nada, estamos en el filo de la navaja, porque así caminaron, pero tú también dices otra cosa. Entonces ahí estuvo Carlos Pérez García, ahí estuvo René Ortiz Durán. ¿Dónde te has escondido, René Ortiz Durán, que siempre dabas las soluciones al Ecuador? Fuiste ministro, insiste, un carajo, ni en el tema petrolero, pero en el tema eléctrico. Ahí estuvo Fernando Santos, el yunta de René Ortiz, ahí estuvieron todos ellos. Y llega el gobierno de Noboa, y tú dices, a ver, no nos carguemos con Noboa. Llegó y se hizo cargo de una pendejada. Pero él de entrada ya complicó todo. ¿Cuándo? Cuando en el debate de la primera vuelta electoral, en el debate dijo que el problema eléctrico del Ecuador no era la generación, sino la transmisión.
O sea, el muchachito estaba más perdido que pingüino en Bolivia. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué estás desesperado? Porque se suba el porcentaje de los privados que generen energía eléctrica hasta de 10 megavatios a 100 megavatios. ¿Por qué? Porque estás pidiendo generación. ¿Por qué contrataste la barcaza? Porque es más generación. ¿Por qué buscas contratar 2 barcazas más? Porque es más generación. ¿Por qué buscaste contratar los motores para Salitral y Quevedo? Porque es más generación. ¿Por qué quieres contratar las 5 unidades duales térmicas? Porque es más generación. Entonces deja de ser pendejo. Necesitábamos generación, ¿no? La transmisión tiene sus problemas, pero el problema en Ecuador era la generación. Y no sabías, papa, cuando estuviste en el debate. Pero digamos que aterrizaste, ya llegaste, alguien te dio un cocacho y te dijo, Wambra, así no son las cosas. Ya. Entonces uno tiene que decir, a ver, tenías 2 trabajos, Daniel Noboa. 2. No podías soplar y hacer botellas y de la noche a la mañana decir, aquí está la hidroeléctrica. Ya, no podías. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Contratar la generación térmica por parte del Estado, que el Estado también la puede generar, no necesariamente tiene que venir una barcaza. Contratar la generación térmica, pero a tiempos. ¿Cuándo? Fíjate, llegaste, fíjate, mi querido Richard, él entra en noviembre, me parece que es el 23 de noviembre, me parece. Entra ahí. ¿Cuándo la barcaza recién se ancla en las esclusas? El 16 de septiembre. O sea, 10 meses para poner una barcaza allí, en un proceso que duró 2 o 3 meses, 2 meses. Si eso comenzaba en enero, la barcaza hubiera estado por abril, pero ya funcionando, pues. Ya ha funcionado. Encima traen una barcaza que no produce 100 megavatios, que se le cae la producción y genera 12 megavatios. Entonces, todo mal hecho. Entonces tenía que implementar decisiones, no le quedaba más remedio. Decisiones de generación térmica con hidrocarburos. Con hidrocarburos. Estaba jodido. Jodido porque ya lo jodieron sus compinches, sus coidearios, los neoliberales que dejaron votando. Porque piensan lo mismo. ¿Acaso que Lenín Moreno hizo un gobierno de Lenín Moreno? Lenín Moreno fue nada más el payaso que firmaba todo. Ahí mandó Álvaro Noboa, ahí mandó Guillermo Lazo, ahí mandó el Partido Social Cristiano, ahí mandó Jairale y ahí mandó Diego Borja Cornejo. Entonces ellos son los que lo manejaron, hicieron lo que les dio la gana con Lenín Moreno. Entonces, ellos estaban, su padre, que ahora lo condecoraron, ya vamos a hablar de la condecoración, su padre estaba entonces en tuertos. Entonces, ahí tenían que preocuparse de que tengamos proyectos que caminen la hidroelectricidad con la generación térmica, pero siempre pensando en la hidroelectricidad, porque es más limpia y más barata la energía hidráulica. Entonces, no lo hicieron. Digamos, entonces ya llega el pana. No tiene hidroelectricidad, ok. ¿Qué proyectos de energía térmica tienes que implementar, pero rápido? Para que vayas con un paso adelante, para que no hayan los apagones de abril, los apagones de junio y los apagones de octubre. Tenías que ir adelante, o sea, adelante. Por ejemplo, la barcaza que contrataste, pero bien contratada, no hacía el apuro y dando las muestras de que fue un negociado. Tenías que contratarla por enero tenías que contratar la barcaza, no ahora, y que entre en funcionamiento por marzo, no hubiéramos tenido los apagones de abril. Entonces, hacer las cosas. Y en hidroelectricidad, que es el tema central, el Ecuador quisiera ver que ya has dado, obviamente no tienes la hidroeléctrica, porque no está a la vuelta de la esquina, pero ¿qué has hecho para saber que en algún rato van a contratar una nueva hidroeléctrica? ¿Qué has hecho? Nada. Entonces, no solo que sigue la pendejada, porque les encantó esto de la crisis eléctrica, porque la crisis eléctrica genera contratos, y los contratos son en emergencia y a dedo. Entonces están felices, están como pulpo en su tinta con la crisis eléctrica. Pueden poner cara de tristeza de que estamos fallando, que estamos recibiendo la repulsa de la gente, los reclamos, pero cuando termina la entrevista se cae de la risa, porque saben que esto les cayó como una lotería la crisis, porque les permite contratar a dedo lo que les dé la gana. Y no se ve en el horizonte nada serio. Nada serio.
Hola amigos, soy Mario Romero Robles, jinete amazona de Creadora de la Leyenda, y quiero invitarles a un día inolvidable lleno de cultura, pasión ecuestre y arte en movimiento. Este 26 de octubre tendrás la oportunidad de disfrutar un evento único, donde la elegancia de nuestros caballos y la destreza de nuestros jinetes se unen en un espectáculo sin igual. Tendremos artistas excepcionales que harán de esta experiencia algo verdaderamente especial. Están cordialmente invitados, entradas ya a la venta en Ticket Show.